Hola, me llamo Eduardo Tejo. Sed bienvenidos a mi canal, Goe Reich, un canal más sobre Payos y Bere, pero que en este caso va a ir bastante más allá que la mera difusión de la obra de Alexandre Eleazar. Vamos a intentar también su corroboración, ampliación, interpretación y aplicación a la vida diaria, que para eso está. Bueno, para quien no lo sepa, Alexandre Eleazar es este personaje. En 1985 publicó un libro, Los Bere, donde alegaba haber descifrado el íbero tomando como base el euskera. El euskera sería por tanto descendiente del íbero, y el íbero a su vez estaría íntimamente relacionado con el idioma primigenio de la humanidad, al que Eleazar llamó el Engoa, la lengua divina. De ahí nuestro autor se saca una historia completamente distinta de la humanidad. Una historia extremadamente sorprendente que involucra una lucha eterna entre dos razas humanas venidas a la Tierra hace varios miles de años, la raza blanca o de los Bere y la raza amarilla o de los Payos. Una lucha que va más allá de la supremacía racial en este planeta y que, mucho más importante que eso, tiene que ver con la oposición de dos formas muy distintas de entender la vida y la sociedad. Una cruel y despiadada, la de los Payos, que persigue el interés propio mediante la explotación de los demás, y otra libre y armoniosa, la de los Bere, que persigue el bien común y el desarrollo de la inteligencia. Mi primera impresión sobre esta obra fue terriblemente negativa. Recuerdo que, tras unas cuantas páginas, al ver que no tenía ningún sentido lo que estaba leyendo, lo dejé encima de la mesilla y no lo toqué en bastante tiempo. Sin embargo, volví a leer y continué leyendo porque me hacía gracia algo de lo que había visto ahí, y al fin y al cabo me había gastado 50 euros en un tocho gigantesco y quería leerlo. Haciendo esto, y poco a poco, fui penetrando en el pensamiento de Alexandre Eleazar para descubrir que era bastante más profundo de lo que yo había visto en un primer momento. Y repito, a priori esto parece una locura. Eleazar no nos explica cómo ha llegado a traducir esos textos, no nos da un sistema de traducción, luego, poco que uno empiece a mirarlo, ve que interpreta signos de diferentes maneras todo el rato. Es bastante difícil entender cómo ha podido extraer, sobre todo, esa historia de unos textos que nos hablan de cosas totalmente prosaicas, como la ira de un capitán contra un pastorcillo y cosas así. Es decir, a priori yo lo que vi es que es absolutamente imposible que la detallada historia que nos cuenta Eleazar sobre la humanidad tuviera algo que ver con los textos íberos que él detallaba en su libro. Ahora bien, la historia me impactó profundamente, sentí una resonancia con ella, sentí que eso de alguna manera encajaba, y comencé un proceso de corroboración, de mirar a mi alrededor, de ver qué nombres tenían los pueblos, de investigar el idioma, el castellano, el euskera, y poco a poco fui de alguna manera viendo que muchas cosas encajaban perfectamente, y la aplicación de la lógica, sobre todo la lingüística de Eleazar, permite comprender infinidad de eventos, pueblos, religiones y descifrar el significado de los nombres que nos rodean. Daré infinidad de ejemplos de esto en los próximos vídeos. De momento vamos a comenzar introduciendo un poco sobre la persona de Alexandre Eleazar. Bien, he dicho que yo no creo que él haya conseguido traducir esos textos íberos y desde luego no creo que de ellos haya extraído la historia que nos cuenta. Por lo tanto, como mínimo, esa historia ha de proceder de un lugar distinto que los poco más de un centenar de textos íberos que se han encontrado hasta ahora. Entonces yo creo que puede haber una explicación a que él conociera esta historia, y voy a dar en este vídeo lo que yo creo que es esa explicación. Bien, Alexandre Eleazar dijo ser hijo del rey Faisal y de la duquesa Tatiana Romanov, hija de los zares de Rusia. Dice que la hija Tatiana logró escapar a su asesinato en 1917 a manos de los bolcheviques, y que más tarde se vio obligada a ocultar su identidad para evitar que los servicios secretos que habían ordenado la muerte de los Romanov dieran con ella y con su hijo, que sería Alexander. Su madre sería por tanto la que oficialmente fue Husaima bint Nasser, esposa del rey Faisal de Irak. Aquí podemos ver una comparativa entre la última foto conocida de Tatiana y la foto de Husaima bint Nasser. Vemos que el parecido es más o menos razonable, sobre todo teniendo en cuenta que han pasado unos 20 o 30 años entre ambas fotos. Aquí también podemos ver una comparativa entre Alexandre Eleazar y el zar Nicolás de Rusia, que alegadamente sería su abuelo.
Vemos que también hay un parecido pues más que razonable, diría yo. También hay un parecido con el rey Faisal de Irak, que sería su padre. En su libro Operación Alice, cuenta Eleazar que la Primera Guerra Mundial tuvo como objetivo oculto acabar con la dinastía de los Romanov en Rusia, y ello, en parte, porque esta dinastía, descendiente de los Bere, tenía conocimientos sobre la verdadera historia de la humanidad. Este sería el fundamento de lo que Eleazar nos cuenta, es decir, nos cuenta una historia que su familia o alguien cercano a su familia conocía y a la que él de un u otro modo pudo acceder. Bien, pues como ejemplo inicial de lo que un análisis simbólico puede ofrecernos, podemos fijarnos en los escudos de armas de las familias de Eleazar. Este es el escudo de la dinastía Romanov. En el centro vemos un grifo rojo, portando un escudo y una espada amarillas. Sobre el escudo hay un águila negra. Pues bien, el grifo es una mezcla de león y águila. El león es el símbolo principal payo, el águila es el símbolo principal bere. Bien, vemos que el grifo es rojo, que es el símbolo principal payo, y tiene en sus manos unas armas amarillas. El amarillo es el color de los lotes o los cures, que son pues la división, por así decirlo, mercantil y sacerdotal del Imperio Payo, es decir, los que tienen el dinero son los que arman a Rusia. Y Rusia lucha como payo, es decir, es rojo, pero los que protegen Rusia son pues los bere. Ahí tenemos el águila negra. Vemos como detrás del escudo de la familia Romanov pues aparece el escudo del Imperio Ruso. Se trata de un águila de dos cabezas que mira en dos direcciones. Este águila pues no es exclusiva del Imperio Ruso, es decir, la encontramos también en el Imperio Austrohúngaro, o incluso grabada en una piedra en la época del Imperio Hitita hace miles de años. Es decir, se trata de un símbolo muy antiguo. ¿Qué quiere decir este símbolo? Bueno, este símbolo quiere decir algo parecido a lo que hemos visto con el grifo y el león. Es decir, es un símbolo doble. Quiere decir que el águila bere mira en dos direcciones. Mira por un lado a un cetro, que simbolizaría la nobleza bere que gobierna en Rusia, y por otro lado mira a un orbe amarillo con una cruz rodeándolo, que es el símbolo de la dominación religiosa de los cures sobre el mundo. Es decir, tiene una duplicidad paya-bere. Ahora bien, esa duplicidad se encuentra toda ella bajo una corona roja y amarilla. Todas las coronas son rojas y amarillas porque todos los países son gobernados en último término por los payos hoy en día. ¿Serán los payos quienes destruyan a los Romanov? Pues lo harán bajo esta bandera. Esta bandera es roja, del color de los payos, tiene una estrella de 5 puntas, un símbolo típico payo que veremos aparecer muchas veces, y una hoz y un martillo también amarillos. Esto quiere decir que la teoría comunista, el plan para lograr movilizar a la clase obrera para que luche en la dirección en la que uno quiere en cada caso, es un invento de los loteros. Luego tenemos el escudo de armas del rey Faisal, que es el escudo de la dinastía hachemita. Faisal y su mujer fueron los últimos sharifs de la Meca. Sharif o sheriff en inglés, que quiere decir lo mismo, protector, son aquellos que defendían el sitio sagrado de los Bere, la Meca. Luego veremos por qué la Meca es un sitio sagrado de los Bere. Bien, Faisal fue asesinado y por eso fue el último sharif hachemita de la Meca. El escudo igualmente nos indica un gobierno payo, por eso la corona es roja y amarilla, que se proyecta pues, sobre un águila bere que está encima de un símbolo solar payo, que se reposa sobre dos ramitas, una rama de trigo amarilla, es decir, paya, y una rama verde, es decir, bere, pues el verde es el color de los bere. Vemos, por tanto, que también es una duplicidad paya-bere. Luego tenemos la bandera del Reino de Irak, que Faisal creó en la Revolución Árabe. Vemos que la bandera de Irak tiene también una corona, pero que esta corona no es roja, solamente es amarilla. Y después vemos abajo pues los dos símbolos payos y beres, en este caso el león payo con la ramita de trigo amarilla y en el otro lado el caballo bere, el cabele, el otro símbolo bere principal, y una rama de robele o roble, también símbolo bere principal, que los dos protegen Irak, que tiene en el centro un árbol, que es el otro importante símbolo bere, un arbeol, viejo fundamento de los bere. Por tanto, el reino de Irak recuerda que lo que los payos y los bere protegen en él es un reino árabe, es decir, el reino de la tierra de los bere. Viendo que Faisal fue por un lado el artífice de la revolución árabe y al mismo tiempo era sharif hachemita del lugar sagrado de los bere,
entendemos mejor su asesinato. Así, el mismo poder payo que destruyó a los Romanov hizo más tarde lo propio con Irak, y recientemente se dedica a Siria. Aquí vemos el escudo sirio, dominado solamente por un águila bere, sobre dos ramitas ambas bere, es decir, no hay ninguna duplicidad, no hay ninguna corona paya. Siria es más bere que los otros estados que hemos visto. ¿Y qué le ocurre a Siria? Bueno, pues Siria está siendo atacada por el gobierno payo mundial por un lado y también por los Qures. Estos serían los Qures. Aquí tenemos la bandera de ISIS. Esta es la bandera con la que los Qures han atacado siempre de manera extraoficial a los países. Es una bandera negra con símbolos blancos. Digamos, es la misma que la bandera pirata en su día. Pues bien, ISIS, ¿qué es lo que hace? Pues entre otras cosas, ISIS se empeña en destruir a martillazos los restos arquitectónicos del pasado. Es decir, ISIS destruye nuestro recuerdo del pasado. ¿Qué trata de garantizar esto? Pues lo que siempre han deseado los payos, que es a lo que viene toda esta historia. Que nadie conozca la historia verdadera para poder seguir ejerciendo su dominio mundial sobre una población confundida y sumisa que acepta su lógica del trabajo esclavo y la degradación generalizada de su inteligencia y dignidad. Bien, comenzaré en el siguiente vídeo analizando la historia que nos cuenta Alexandre Eleazar. De momento, pues dadle a like si os ha gustado y suscribíos.